El caso Dreyfus representa uno de los juicios más estudiados de la historia moderna. Fue uno de los primeros grandes triunfos de la justicia civil por sobre el fuero militar, pero principalmente puso de manifiesto la ebullición del nacionalismo judío de la época, que ya había empezado una inmigración lenta pero sin pausa hacia Israel. La idea de regresar a su tierra antigua apareció en los principios mismos de la expansión nacionalista, bajo Napoleón Bonaparte. Napoleón aparentó simpatizar con los judíos en un principio, y hasta se cree que deslizó en secreto en su campaña a Egipto la posibilidad de ayudarlos a fundar un Estado-nación en el Levante mediterráneo. La promesa nunca avanzó, y quedó en la nada misma tras su caída, pero no así en los intelectuales judíos, que durante todo el siglo XIX, desde todas partes de Europa, y contagiados por los nacionalismos de la época, demandaban una tierra para ellos que debía crearse en Jerusalén, en lo que en ese momento era una provincia otomana, tal como vimos en aquel capítulo sobre el conflicto Israel-Palestina, desencadenado en la caída del Imperio Otomano. La primera gran ola migratoria a Israel comenzó en la década de 1880, provenientes mayormente del Imperio ruso. Pero la peor expresión antisemita no se estaba viendo en Rusia en aquel momento. A ojos de Europa, la peor expresión se estaba viendo en la Tercera República Francesa. Alfred Dreyfus, un oficial militar judío alsaciano, fue condenado por un consejo de guerra a fines de 1894 por servir como espía del Imperio Alemán, y fue encarcelado en una isla de la Guayana, en Sudamérica. Para esos años, toda la literatura y la prensa francesa manifestaba un intenso antisemitismo que recrudeció con dicho juzgamiento. Al poco tiempo comenzó a evidenciarse la falta de pruebas en el juicio y que la acusación era toda una farsa, con cómplices internos tanto en el Estado Mayor como en el propio gabinete de gobierno. Tras años de inestabilidad, la justicia civil reabrió el caso y descubrió la inocencia de Dreyfus recién en junio de 1899. Sin embargo, 3 meses después, la ley marcial del ejército volvió a condenar a Dreyfus mediante un juicio militar en la ciudad de Rennes, en una clara expresión de hostilidad contra la justicia civil. El propio presidente francés de ese momento, Émile Loubet, debió tomar cartas en el asunto y terminó indultando a Dreyfus, abriendo un conflicto político sin cuartel contra el ejército. Tanto el indulto como la demostrada inocencia de Dreyfus no solo no alcanzaron para moderar los sentimientos nacionalistas de los franceses, sino que tampoco frenó la idea sionista de crear un Estado-nación en los judíos. Hoy en Historiópolis conocemos el suceso que terminó de darle forma al nacionalismo judío, la corriente de pensamiento que fundamenta hasta nuestros días la existencia del Estado de Israel. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la población judía esparcida por Europa sufrió una intensa segregación que los llevó a pensar en la idea de crear una tierra exclusivamente para ellos. El caso Dreyfus en Francia fue el gran detonante de esa inmigración a Jerusalén, como veremos hoy. La segregación del siglo XIX no tenía comparación con ninguna de las expulsiones de la Edad Media. Se trataba en aquel momento de un sentimiento nuevo, que había calado hondo tras el estallido de la Revolución Francesa. Era un sentimiento de homogeneidad identitaria conocido como el nacionalismo. Aquel sentimiento no era una aversión contra el pueblo hebreo porque sí, era una cuestión propia de su tiempo. La idea de nacionalismo implicaba una especie de refundación, donde un país debía conformarse íntegramente por habitantes que compartieran la misma etnia, las mismas costumbres y también la misma lengua. En esto había un encono particular. E incluso si era posible también compartir otro tipo de cosas, como era la fe y por supuesto las costumbres habituales de estos pueblos. A su vez, cada refundación significaba para cada pueblo europeo una especie de modernización de su propio país, tanto en los sistemas de gobierno como en las fronteras naturales, que también nació esta idea en la Revolución Francesa.
El sistema de gobierno nacionalista no podía seguir siendo un esquema antiguo como se veía la monarquía, por ejemplo, y las fronteras debían retocarse para que no haya mezclas de identidades nacionales en una misma nación. El primer acercamiento de los judíos con este tipo de sentimientos provino precisamente del lugar donde nacieron estas ideologías, en la cuna idealista del nacionalismo que fue la Revolución Francesa, y principalmente el hijo de la Revolución, que fue Napoleón Bonaparte, el Imperio francés. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el inicio de la Revolución, en 1789, se auguraban aires de libertades para el pueblo judío. En aquella declaración se garantizaba en cierta forma la libertad de religión y el libre ejercicio del culto siempre y cuando no fuera contrario, obvio, al orden público nacional, a la Asamblea Nacional. Con la llegada de Napoleón al poder ya imperial en 1804, las libertades de culto se mantuvieron y de hecho se expandieron por Europa allá donde Napoleón llevaba su régimen. Las conquistas napoleónicas implicaban exportar los ideales revolucionarios. Tenemos, por cierto, un capítulo en Estudiopolis que se llama así, Exportando la Revolución. Lo hicieron al principio en la convención y luego en el directorio con Napoleón entre las primeras filas del ejército. Napoleón intentó ganarse la simpatía de los judíos constantemente. Llegó a legalizar por completo al judaísmo en Francia como una religión más, al mismo nivel que la religión histórica de Francia, al mismo nivel que el catolicismo. La idea del emperador igualmente no era la de convivir con ellos de forma integrada. Había que hacer una segregación lógica porque un judío no se sentía francés. Napoleón pensaba en que los podía transformar. Aceptaba, por supuesto, las costumbres hebreas, pero tenía la intención de que se incorporaran a la nación francesa, que se sientan franceses, que cuando se le preguntara a un judío quién era, no diga que era un judío, sino un francés. En una carta a su ministro del Interior, en 1806, Napoleón le escribía textualmente lo siguiente, en línea con esto que vengo diciendo. Le decía: es necesario no destruir la tendencia de los judíos a practicar un gran número de actividades perjudiciales para el orden público de la sociedad en todos los países del mundo. Para impedirlo es necesario cambiar a los judíos. Una vez que parte de su juventud ocupe su lugar en nuestros ejércitos, en nuestros quehaceres franceses, como lo estamos intentando hacer, dejarán de tener intereses y sentimientos judíos, ya que debemos conseguir que sus intereses y sentimientos sean franceses. Esto lo decía en 1806 y la vida política de Napoleón todavía tenía 10 años para andar, 9, ¿no? Hasta sus derrotas en 1814 y 1815. Pero bueno, más claro imposible. La percepción de Napoleón se plasma en esta carta, lo dejó claro también en otras, por cierto. Tuvo también sus idas y venidas, con algunas críticas varias a la usura que denunciaba Napoleón por parte de los judíos, e incluso llegó a prohibir por unos años que los judíos pudieran prestar dinero. Quería que se ganasen la vida en otros oficios, menciona ahí en la carta lo del ejército, por ejemplo. Curiosamente, es lo que va a pasar con Dreyfus más adelante y tuvo su repercusión no menor. Pero de todas formas, la impresión general que las comunidades judías, especialmente en Europa, tuvieron de Napoleón fue positiva. Una buena imagen que dejó Napoleón en ellos, en la comunidad, en las comunidades. La dominación napoleónica, por ejemplo, en los estados alemanes, en las poblaciones polacas, hizo efecto en los judíos de allí, que vieron en Napoleón una especie de posible emancipación con la costumbre, ¿no?, que los judíos habían arraigado de la Edad Media, de que siempre habían sido expulsados de todos lados. Parecía cambiar esto a principios del siglo XIX. Se llegó a creer incluso que Napoleón les había prometido restablecer la antigua ciudad de Jerusalén. Fue un rumor que se sembró en la campaña que hizo Napoleón antes de ser emperador a Egipto, cuando las tropas francesas llegaron hasta la actual Israel, que en ese entonces era dominio otomano. Sin embargo, esto entra en un escenario de hipótesis, de discusión entre los propios historiadores judíos. No se ponen de acuerdo si esto fue verdad, si fue una propuesta real o no. Si lo fue secreta de Napoleón, eso es lo que se entiende. Pero bueno, es probable, en sus locuras expansivas es probable que Napoleón haya prometido esto,
y hasta sembrado la semilla de lo que estaba exportando Francia, ¿no? Contrariamente a Napoleón, sus fuerzas enemigas iban por el otro lado, criticaban las posturas projudías del emperador francés, principalmente la presunta tolerancia religiosa. Lo veían como un ataque al catolicismo, al cristianismo. El zar de Rusia, por ejemplo, Alejandro I, que fue uno de los principales enemigos de Napoleón, se refería a él como el anticristo y el enemigo de Dios. Otro enemigo muy claro del imperio napoleónico fue el imperio austríaco, el de los Habsburgo. El canciller austríaco, el canciller Clemens von Metternich, llegó a escribir lo siguiente sobre el emperador francés. Dijo: «Temo que los judíos crean que Napoleón es un Mesías prometido». Pero la mayor hostilidad provenía no de Rusia ni de los austríacos, sino de los prusianos, que por ser mayormente luteranos, arrastraban una particular antipatía hacia los judíos y obviamente contra Napoleón, ya que al fin y al cabo, a pesar de que sea projudío o antijudío, al fin y al cabo Napoleón era un invasor francés del territorio prusiano. Lo cierto es que el régimen de Napoleón no duró demasiado, se cayó en 1814 y 1815, y Europa trató de restaurarse bajo monarquías conservadoras dependientes del tutelaje precisamente de la ciudad capital del Imperio Austríaco, de Viena. De allí salió el Congreso de Viena, claro. Pudo lograrse esa reconstrucción conservadora durante varias décadas, pero los estallidos revolucionarios y nacionalistas se fueron repitiendo durante el siglo XIX. Muchos gobernantes fueron cediendo de a poco a lo que se había sembrado desde Francia, a los sentimientos, a las ideologías que habían nacido de la revolución. En Francia también ocurrió lo mismo. Los monarcas fueron una y otra vez perdiendo poder y fueron también derrocados hasta el establecimiento de una república finalmente. Hubo una segunda república entre 1848, en las revoluciones del 48 y 1852, y luego hubo una tercera ya en la década del 70. Los Borbones perdieron por completo el trono en 1830, en la revolución de 1830, y luego fue el propio Napoleón III como emperador quien la perdió a la corona en 1871, en la guerra franco-prusiana. Por cierto, no de la pérdida de la corona de Napoleón III no tenemos un capítulo, pero sí tenemos de la revolución de 1830. Recientemente, hace unas semanas, subimos ese episodio, que el último Borbón en reinar en Francia, Carlos X, es destronado en 1830. Pero bueno, avanzando en el tiempo, en 1871 se instala un nuevo modelo de gobierno republicano en Francia, un modelo liberal constitucional que ya estaba de hecho ejerciéndose, de hecho desde 1830, con Luis Felipe de Orleans, que fue un rey constitucional y luego la constitución perduró. Pero a partir de 1871, la Tercera República logra instalar definitivamente este modelo, como para que perdure en el tiempo. Por cierto, tenemos un capítulo también de la Tercera República Francesa. Pero bueno, el asunto es que esta república surgió muy a los tumbos en un principio. Surgió de una derrota muy humillante contra Prusia en la guerra franco-prusiana, lo dije al pasar creo. En todo ese tiempo, los judíos, en esos 70 años o 60 años desde la caída de Napoleón hasta la instauración de la nueva república, los judíos habían movido bastante por Europa, además de que habían crecido demográficamente de forma muy exponencial, algo que estaba ocurriendo de hecho en todas partes gracias a la revolución industrial y a los avances tecnológicos. Los judíos ya venían concentrándose en el este de Europa, lo que en el siglo XVIII había sido la mancomunidad polaco-lituana, para poner un estado político específico, ¿no? Tras las particiones de Polonia y la caída de este estado, de la mancomunidad polaco-lituana, todo aquello fue repartido entre entre cuatro potencias puntualmente. Eran los rusos, los prusianos, los austríacos y los franceses los que se repartían toda esa zona del este de Europa, lo que es la actual Polonia, a grandes rasgos. Allí se mantuvieron en gran medida igualmente los judíos, que como digo, crecieron geográficamente y fueron dependiendo del estado en el que quedaban, ¿no? Podía ser parte del Imperio Ruso, del Imperio Austríaco o
del imperio del Reino de Prusia. Los números de judíos en Polonia son contundentes. Bueno, si miramos las cifras estadísticas, y ahí que sacamos estas conclusiones. Después de la partición de Polonia y de la repartija de judíos por cada estado, vemos que si miramos hoy geográficamente la actual Polonia, ya había muchísimos en el siglo XIX. Veamos algunos de estos números. En 1856 se estima que había 563.000 judíos en Polonia, pero 40 años después, en 1896, ya superaba el millón. Había 1.330.000 judíos en Polonia. Esto representaba un crecimiento del 150% demográficamente hablando. Y a nivel población judía mundial, el número de lo que se concentraba en esa zona del mundo era el 11% de los judíos en total. Solo este número era superado por la parte occidental de Rusia, que reunía la mayor parte de la población judía, unos casi 4 millones, el 34% de la población judía a nivel mundial. Así que ahí vemos que el 45%, para sintetizar y para que quede claro, el 45% de la población judía estaba concentrada entre lo que era la parte oriental del Reino de Prusia y el Imperio Ruso, que actualmente serían posesiones polacas. El resto de grupos mayoritarios estaban en Alemania del Este y en el Imperio Austrohúngaro de judíos. Curiosamente, de Francia no hay estimaciones, pero porque probablemente la población era mucho menor en ese momento. En esos países nunca fue demasiada, de hecho, en la Edad Moderna. Podían rondar en Francia, para que nos hagamos una idea, entre 100.000 o 200.000 judíos en la Francia de la Tercera República, que en la parte final del siglo XIX acumulaba 36 millones de habitantes. Por lo que si los judíos franceses estaban entre 100.000 y 200.000, no eran más que el 0,5% de la población. Así que a grandes rasgos la realidad es que los residentes judíos en Francia no eran muchos. Tampoco lo habían sido mucho durante la Edad Media, durante la Baja Edad Media, de hecho. Por cierto, quizás hay un dato que también vale aclarar, mezclando un poco el tema de la Edad Media. Se cree que España fue la más cruel con los judíos. Bueno, esto es falso. Francia fue el reino más cruel, si se mira con ojos estadísticos de forma correcta. Sufrieron 5 expulsiones en total solo en la Baja Edad Media en Francia, los judíos. En ningún otro reino los judíos sufrieron tantas expulsiones como en Francia. Nada, dato a tener en cuenta. Volviendo al punto, al siglo XIX. Algo de aquel sueño de Napoleón de amalgamar a los judíos al Estado-nación francés se había cumplido. Algo, no todo, por supuesto. La idea que tenía Napoleón de sumarlos al ejército no se había concretado con el paso del tiempo, quizás sí hacia otras profesiones. Lo que sí ocurrió es que algunos judíos podían ya sentirse franceses en toda regla. Cuando Francia perdió Alsacia y parte de Lorena en esta guerra franco-prusiana contra los prusianos precisamente, y debieron entregar todo ese estado al recién creado Imperio Alemán, el padre de una familia alsaciana, Rafael Dreyfus, vivía en Mulhouse, que esto estaba ubicado en Alsacia, pero él se sentía ciudadano francés, así que en el momento en que Alsacia fue entregada a los alemanes, abandonó la ciudad natal de la familia y procuró que sus hijos no sirvieran en el ejército alemán. Se mudó directamente a Francia porque Alsacia ya dejaba de ser Francia en ese periodo de tiempo. Los Dreyfus, claro, eran judíos, pero Rafael, como dije, se sentía francés. Además, el Imperio Alemán fue segregando a todo grupo que no tenga raigambres, no solo germánicas, sino también luteranas, lo que afectó a muchas minorías, no solo a judíos, también a católicos. El hijo de Rafael Dreyfus, Alfred Dreyfus, se alistó en las filas del ejército francés, logrando aquel sueño de Napoleón y esperando ese ánimo de revancha contra los prusianos. En 1882 entró Alfred Dreyfus en la Escuela Politécnica de Ingenieros Franceses, de donde se derivaba a la carrera militar. Fue escalando de a poco el joven Dreyfus. Alcanzó el grado de oficial de artillería, ascendió a capitán
logró entrar en la escuela de guerra y en 1893, con más de 10 años de carrera, ya era parte del Estado Mayor del Ejército en el propio Ministerio de Guerra del gobierno francés. Su ascenso requirió de mucha disciplina y de cierta aceptación también en los altos mandos del Estado Mayor. Pero a Alfred le tocaría vivir la peor experiencia, cuando en 1894 lo acusaron de ser un espía del Imperio Alemán. Cuando vemos la historia nos parece sorprendente, ¿no? Pero bueno, para entender por qué ocurrió eso hay que entrar en el contexto. Su ascendencia judía en la acusación fue la gran excusa de los franceses, que incrementó los ánimos antisemitas del contexto francés, que como digo ya inundaba a la población, principalmente en las esferas del poder, en el gobierno, en el parlamento francés, en la educación, en las escuelas. Todo lo que no era realmente o genuinamente francés debía mirarse de reojo. Por supuesto estaba en el ejército, eso también, pero donde más se hacía eco era en la prensa. En la prensa y en la literatura, de hecho, se venía escribiendo muchísimo sobre este tema. Siempre se había escrito, por cierto, sobre los judíos, esa es la verdad. Pero la necesidad de la literatura nacionalista y de la prensa de esos años era encontrar un chivo expiatorio a sus problemas. Hay que poner la cabeza en estos años también, donde estaba muy fresca la inferioridad del pueblo francés sobre el vecino del Imperio Alemán. Hay que tener eso también puesto en la cabeza. Francia era una nación, por no decir que fue la cuna del nacionalismo, pero su humillante origen de la República, de la Tercera República, en la derrota de una guerra, era como una vergüenza nacional. Y para borrar esa marca, recuperar un prestigio acorde, había que depurar a todo aquel que no tuviera genuinamente sangre francesa. Bajo este semblante social, esto era una sensación social visible. Luego, obviamente, la tinta hizo el resto, la literatura hizo el resto. El escritor que más fama tuvo por su antisemitismo probablemente haya sido Edward Drummond, quien en 1886 publicó un ensayo llamado La Francia judía, donde criticaba que los grupos de judíos no podían asimilarse a una nación auténticamente francesa, pero que además, y esto lo agregaba Drummond, ya con ánimos de dañar, de desprestigiar a los judíos, decía Drummond que estos ejercían un control muy preocupante en las finanzas y en el capital de la propia Francia, y los volvía a ellos extremadamente poderosos y despiadados a su vez. Tengamos en cuenta también los sentimientos socialistas de la época, ¿no? Los sentimientos obreros, incrementaba esta sensación. Todo a colación, por cierto, también, en 1886, cuando publicó esto Drummond, de una reciente crisis financiera, en donde varios bancos de propietarios judíos habían quebrado. Digamos que Drummond aprovechó el contexto, sacó este ensayo, La Francia judía, y fue un éxito, era el contexto perfecto. Es como esos libros que salían después de una crisis importante, como fue la de 1930, ¿no? Muchos autores se hicieron muy famosos a partir de alguna crisis económica o financiera muy importante. Bueno, este es un caso. No solo por la crisis económica, sino por el contexto político y social. Francia se sentía derrotada, que necesitaba una venganza, de recuperar Alsacia y Lorena porque era parte de su frontera natural, y estaba buscando constantemente el chivo expiatorio. La Francia judía, este libro fue todo un éxito. Se vendieron 60.000 ejemplares el primer año de publicación y llegaron a realizarse estudios similares por toda Europa. De repente, en Rusia, mucho más adelante, fueron saliendo libros parecidos, como La Rusia judía, emulando a lo que escribía Drummond, La Alemania judía. Cada país que tenía esta cuestión nacionalista encarnada encontraba en la literatura una forma de expresión similar a lo que pasaba en Francia. Drummond además no se quedó allí, La fama le había tocado la puerta, y en 1892, unos años después de su éxito, llegó a crear un diario abiertamente antisemita. No sería el único. Era un diario también obviamente nacionalista, de los muchos que ya se leían de ese estilo, y se llamaba La Libre Parole,
y tenía un sugestivo subtítulo. Se llamaba La Libre Parole, que es libertad de expresión, para traducirlo, y el subtítulo decía Francia para los franceses. Drummond, como dije, fue un famoso exponente del antisemitismo de la época, pero no fue el único. En 1883, otro escritor, en este caso un socialista, se llamaba Auguste Chirac, publicó Los Reyes de la República, Historia de los Judíos, un libro que destacaba el fin de la monarquía francesa, que lo celebraba a partir del nacimiento de la Tercera República, pero decía que aún existía una monarquía que gobernaba en Francia a base de riquezas, de finanzas, que eran los judíos, claro. De ahí el título del libro, Los Reyes de la República, Historia de los Judíos. Decía que los reyes en realidad era el pueblo hebreo que estaba en Francia, básicamente. Por cierto, obvio no ayudaba que algunos judíos sean dueños de bancos, pero era parte de la libre empresa de la época, ¿no? En 1886, mismo año que había salido a la luz la famosa obra de Drummond, La Francia judía, un editor del diario La República Francesa, que se llamaba Jacques de Bis, publicó un ensayo titulado La cuestión judía, : Francia no puede ser su tierra prometida. El título de Bis y de varios que leí ya son sugestivos, ¿no? Hay muchos, la verdad. Hay muchos más libros que puedo mencionar, pero creo que con esto relativamente puede ser suficiente para entender el contexto. Lo podemos poner en números incluso, si se quiere. Entre 1859 y 1899, 40 años, si se quieren, para tomar, se publicaron no menos de 40 libros de estas características, y sin mencionar la infinidad de periódicos que salían constantemente. No era solo una cuestión contra judíos, como ya mencioné. Había un aura, estaba en el aire de que había que homogeneizar Francia y había que atacar a todo lo que no sea francés. Por ejemplo, contra los católicos también se escribían miles y miles de cosas. El sentimiento anticlerical, de hecho, se plasmó en la política pública, en las reformas laicas de la Tercera República. Eso demanda un estudio particular. Está el capítulo de la Tercera República Francesa, pero esto del ataque a los católicos demanda quizás otro capítulo. Pero bueno, volviendo a la cuestión antisemita, se entiende de esta forma cómo llegamos al caso Dreyfus. Cuando este estalló, en general, el comportamiento de la prensa y de los líderes de opinión fue muy simple. Teníamos razón. Los judíos están traicionando a la nación y están poniendo en riesgo nuestra existencia como Estado-nación. Entendido entonces a grandes rasgos el contexto, que me parecía importante para tenerlo en cuenta, vamos a ir ahora así al caso particular, que tiene sus enormes peculiaridades, que es todo muy novelesco y que merece prestar atención. El caso Dreyfus surgió a partir de una carta que contenía información secreta, información confidencial del ejército francés. La carta apareció en la embajada alemana de París. No poseía, de hecho, la carta esta, información clave, digamos. Era algo confidencial, pero no era algo que pusiera en riesgo la existencia de un imperio. La carta se refería puntualmente a los avances que estaba teniendo en artillería los militares franceses, que estaban tratando de implementar, de hecho, los franceses. Había en esa carta manuales de tiro, planes para la renovación de tropas y cosas puntuales del ejército. Era un topo que estaba informando a los alemanes: el ejército francés está desempeñando o está apostando a este tipo de cosas. Nada más, y era algo muy escueto. Descubrirlo de todas maneras era así importante, no era un caso menor. Porque si había un topo, si había un informante, se necesitaba cortar de raíz con algo así. Porque hoy podía ser algo menor, pero mañana un arma secreta, fundamental, podía comprometer, ¿no?, a los altos mandos del ejército, podía darle información relevante al principal enemigo, ¿no?, que era el Imperio Alemán. Se cree que esta carta que apareció en la embajada alemana de París, fue reconstruida porque estaba rota. Fue rescatada de un cesto de basura de la embajada.
Fue rescatada por parte de una empleada de limpieza, que a su vez trabajaba para los servicios de contraespionaje francés. En esta época, especialmente entre alemanes y franceses, había un detallado trabajo de inteligencia en ambos países, y como derivación estaba la contrainteligencia, el contraespionaje. El sistema de espionaje respondía a la política, pero principalmente al ejército, y cuando esta información se conoció, el primero en recibirla fue el ministro de guerra. El ministro de guerra del gobierno francés, un general que se llamaba Auguste Mercier. El ministro comenzó una intensa investigación interna, pero había poco rastro para encontrar a alguien, esa era la realidad. Fue entonces que apareció la sospecha sobre Dreyfus, un muchacho alsaciano de origen judío que hablaba otra lengua y que podía ser un chivo expiatorio perfecto. La investigación preliminar y rápida surgió en base a un análisis de caligrafía, y se concluyó que las dos escrituras, la de la carta reconstruida en el cesto de basura y la de Dreyfus, presentaban correspondencias en la forma de escribir. Esto no fue avalado por todos los que analizaron internamente el caso. No había una certeza absoluta en los grafólogos que estudiaron aquella carta. Sin embargo, el ministro Mercier quiso apurar el asunto. También el Estado Mayor influyó en la acusación. Se buscaron más pruebas, investigando a otras personas, pero no había más que la cuestión de la caligrafía para juzgar a Dreyfus, que como dije tampoco era una certeza. La decisión, avalada por todo el Estado Mayor, fue mandar a arrestar a Dreyfus, al único que podían encontrar. El arresto se concretó exactamente el 13 de octubre de 1894, se hizo por la noche. El caso se había conocido en los servicios de inteligencia a fines de agosto, por lo que si hicimos las cuentas, no hacía casi nada, menos de 2 meses. El arresto de Dreyfus fue ocultado al principio de cara a la prensa para no generar demasiado revuelo, pero bueno, estos secretos no pueden durar mucho, menos aún con la intensidad con que se movía el periodismo en esa época, el periodismo gráfico. El 29 de octubre, el diario La Libre Parole publicó la primicia del asunto y provocó un revuelo, por supuesto, enorme en toda la prensa. 29 de octubre, el arresto había sido el 13, 16 días duró el secreto. Pero bueno, la familia de Dreyfus, especialmente su hermano, Matthew Dreyfus, se movieron rápido para conseguir abogados que defiendan el caso, que defiendan al acusado, e incluso se reunieron también con periodistas y funcionarios de gobierno. La ley francesa, para este tipo de acusaciones, resolvía que el propio ejército debía juzgar al sospechoso. No tenía potestad de involucramiento. Cada estamento tenía un fuero particular, por lo que en ese momento se formó un consejo de guerra para someter a juicio al acusado. El juicio se llevó a cabo a puertas cerradas entre el 21 y el 22 de diciembre del mismo año. Otra vez, se actuó bastante rápido. La justicia en este caso fue muy rápida, pero fue una justicia de fuero militar. El veredicto final, por unanimidad de votos, los 7 jueces de rango militar votaron de forma idéntica. El veredicto fue condenar a Dreyfus. El cargo fue colaboración de inteligencia a una potencia extranjera. No era un delito menor, era algo muy grave y se le aplicó entonces una pena acorde a la condena, ¿no? Que iniciaría con la deportación a una colonia penal y por supuesto con la destitución del rango y la degradación militar, que era por cierto la mayor demostración de pérdida de honor. La degradación militar fue detalladamente retratada por el diario Le Petit Journal, con el título de El traidor en la tapa, donde un ex compañero rompe su sable, el sable de Dreyfus, con la rodilla. Y este dibujo es, por cierto, la portada de este episodio. Y fue famosa también cuando uno busca sobre Dreyfus, se representa en esta imagen, la degradación militar. Tras unos meses de vacilación sobre dónde detener al condenado, se decidió finalmente por la Guayana francesa, aquí en Sudamérica, en la Isla del Diablo. Podemos ver ahora en YouTube otra tapa del Le Petit Journal con el condenado ya en prisión.
La cuestión parecía cerrada para los franceses y lo hicieron bastante rápido. Pero hubo tres personajes cruciales que cambiaron la historia de este suceso, que fue por supuesto cubierto por la prensa francesa de manera intensa con el argumento de que vieron teníamos razón, ¿no? Pero bueno, hubo tres personajes que hay que tener en cuenta y conocerlos que cambiaron la historia, que fueron sacando la farsa a la luz. Primero y principal lo nombramos a uno de ellos, su hermano, Matthew Dreyfus, que movió cielo y tierra para reabrir el expediente, para que la justicia civil se encargara de investigar lo que se había investigado allí. Luego tuvo por un lado el aporte de un propio militar, clave en este asunto, que asumió el cargo del servicio de inteligencia en julio de 1895, 5 o 6 meses después de la condena, ¿no? Se llamaba este militar Georges Picquart. Era un militar católico que había seguido con detenimiento el caso desde dentro, porque ya estaba en las filas del ejército. El otro personaje clave, tenemos a Matthew Dreyfus, tenemos a Picquart, y el otro clave, muy famoso por cierto, fue el escritor Émile Zola. Pero bueno, conocemos a Matthew, vamos por los otros dos. Vamos por Picquart, que diría es incluso el más relevante porque encontró el verdadero autor de la carta acusatoria. Al fin y al cabo era la única prueba existente en el expediente. Picquart reunió pruebas internas, fue ascendido por cierto al servicio de inteligencia en los primeros meses de 1895, se puso a investigar y apuntó contra otro militar, un comandante de contraespionaje llamado Ferdinand Esterhazy. De aquel encontró una nueva carta enviada desde la embajada alemana. Consiguió, digamos, una prueba irrefutable. Además de la carta que habían encontrado para acusar a Dreyfus, apareció una de Esterhazy. Luego Picquart lo que hizo simplemente es conseguir la carta que acusaba a Dreyfus, comparó las letras y observó que eran idénticas. Observó que la carta con la que se acusaba a Dreyfus en realidad tenía una similitud imposible de no notar con Esterhazy. Picquart entonces se decidió a actuar, lo descubrió muy rápido sin ser grafólogo ni nada por el estilo. Insistió en los altos mandos del Estado Mayor en esta prueba, que de vuelta era irrefutable, pero el Estado Mayor se mostró inmutable. E incluso comenzó a perseguir a Picquart, incluso por orden del propio ministro de Guerra, de Mercier. A tal punto fue que la persecución se intensificó que Picquart fue removido de inteligencia y se lo envió a prestar servicios militares en África, en Túnez, donde Francia tenía colonias, por cierto, en el norte de África. La connivencia y complicidad en el ejército y en los integrantes del propio Ministerio de Guerra, por cierto, involucrar al Ministerio de Guerra era también involucrar al gobierno, se demostraba que el caso Dreyfus en esta connivencia era un engaño. Era cuestión de que llegue a más personas, a personas influyentes y salga a la luz. Y eso es lo que empezó a mostrar la prensa. La cuestión se filtró claramente en la prensa y dio origen a una corriente crítica de lo que se había juzgado y que exigía reabrir el caso. El caso, el dato de que Picquart se puso a investigar el caso y lo removieron, el tema de que a Matthew Dreyfus no le den la importancia necesaria en el caso, fue generando un escenario de que algo se estaba ocultando. Fue así entonces que aparece el tercer personaje, Émile Zola. En una famosa carta abierta puso a la luz lo que muchos ya sentían. Émile Zola era un novelista que hacía publicaciones variadas en la prensa de todo tipo, pero que no solía meterse en temas complejos de la política, pero finalmente se metió en el barro. El 13 de enero de 1898, un diario de corte socialista publicó un artículo en su primera plana que fue llamado Yo acuso. Con la firma de Zola, la nota causó furor en toda la sociedad francesa. Y es que el tema, como dije, venía tratándose hacía por lo menos 3 años, desde 1894, cuando saltó el caso a fines de este año, ya estamos en enero de 1898. Además, hacía casi 1 año y medio que la idea de que la condena había sido una farsa también estaba ya conversándose entre los medios. Y por cierto, ya era un caso que estaba siendo observado en Europa, en otros países, se hablaba en Alemania, se escribía en Viena sobre lo que ocurría con Dreyfus. 2 sucesos habían caldeado muchísimo las cosas antes de la publicación de Zola,
en los días cercanos de hecho. El primer suceso es que Picard ya no solo estaba separado de la investigación en funciones en servicio del ejército en África, sino que había sido encarcelado en esos días. El otro suceso importante es que Esterhazy, el que acusaba a Picard, de hecho quien era realmente el culpable, había sido juzgado internamente por el ejército y había sido absuelto por un consejo de guerra. En ese contexto, Solá apuntaba a toda la jerarquía militar, con nombres propios, y era obviamente que causaría mucho revuelo. El ministro Mercier, por ejemplo, fue uno de esos apuntados como el gran encubridor, pero en realidad en la carta hay más de una docena de personajes denunciados por Solá. El cierre de la carta es lo único que voy a leer de lo de Solá, lo pueden encontrar en internet igualmente, está disponible y traducida por supuesto, pero voy a leer la última parte para que se entienda a lo que va Solá y por qué la acusación también se volvió tan famosa. Después de ir nombrando a cada uno de los personajes, dice Solá en la carta: por último, acuso al primer consejo de guerra por haber condenado a un acusado fundándose en un documento secreto e inválido, el de la carta. Y acuso también al segundo consejo de guerra por haber encubierto esta ilegalidad cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. Ahí menciona lo de Esterhazy. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí los delitos de difamación, pero sepan que voluntariamente me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y la justicia. Solo un sentimiento me mueve. Solo deseo que la luz se haga y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente, así lo espero. Bien, el yo acuso es considerado hoy en día como una proclama del periodismo y su fuerza, digamos, para torcer los acontecimientos políticos. Si nos ponemos puntillosos en esta cuestión, también es cierto que el periodismo antes avaló la acusación a Dreyfus, pero bueno, no nos vamos a poner puntillosos. La carta de Solá también tenía sus particularidades. Solá, como dije, era un novelista, lo ven un poco en el final de la carta. También era socialista, por cierto, habla de revolución, habla un poco de la felicidad de los pueblos. Estaba atravesado por la época, esa era la realidad. Pero bueno, esto mostró una demostración de coraje. Enfrentaba desde la firma y desde lo escrito, desde la prensa, al propio ejército, ¿no? Pero bueno, también tenía un apuntado particular la carta, que era el presidente de la República, porque la carta era una carta abierta al presidente de la República. El presidente en ese momento era un liberal moderado, que se llamaba Félix Fauré. El subtítulo del yo acuso era esto: carta abierta al presidente de la República, asumiendo que él, como máxima autoridad del Estado, obviamente era el responsable de aquella injusticia. El periódico que publicó esta carta se llamaba La Aurora, que normalmente vendía 30.000 ejemplares por día y distribuyó en aquellos días de enero de 1898 muchos más de los que vendía habitualmente, llegó a 300.000 ejemplares. En el ejército, por supuesto, esta noticia no gustó nada. Solá invitaba a que lo juzgaran, a que lo llamaran a declarar y por supuesto los militares lo hicieron. Lo condenaron, de hecho, a 1 año de prisión, a Solá. Ni el gobierno ni el parlamento ya en este contexto podían seguir haciendo la vista gorda, ¿no? Era un asunto delicado que movía sentimientos, que movía discusiones en las casas particulares. Las renuncias de ministros se empezaron a suceder, los debates parlamentarios llevaron a discutir esta cuestión y la investigación comenzó cada vez más a involucrarse en la política y viceversa, la política en la investigación. Durante los siguientes meses, incluso con Picard y Solá presos, estos dos personajes tan importantes, las cosas empezarían de a poco a aclararse. Para empezar, todo el gabinete de guerra fue removido por el presidente Fauré, y una serie de oficiales comenzaron a confesar todo lo que habían ocultado. Uno de ellos se llamaba Hubert Joseph Henry, quien admitió que había falsificado pruebas para inculpar a Dreyfus.
Obviamente fue detenido y tras su correspondiente detención apareció muerto en su celda unos días después, aparentemente suicidado. Hubo una confesión más, que por cierto fue la más importante, la de Esterházy, que confirmó no solo su trabajo de espía a favor de los alemanes, sino que involucró a otros militares. Confesó además que lo hacía por dinero, que era finalmente lo que le importa a los espías. La justicia civil entonces intervino y tomó el caso a pesar de que sea un caso de fuero militar. La Cámara de Casación de la Justicia Civil se involucró y para mediados de 1899 concluyó que Dreyfus era inocente. En definitiva, se anulaba el juicio de 1894, de 5 años antes. Durante este año, durante 1899, la política francesa se había vuelto pro Dreyfus. Había cambiado de parecer, desde los sentimientos antisemitas a una posición pro-judía, digamos. El presidente de la República ya no era Fauré en 1899, era Émile Louvet, y quería solucionar este asunto que tenía atascado al Parlamento. Louvet convocó a un reconocido senador, el político Pierre Waldeck-Rousseau, quien se convirtió de hecho en primer ministro, para eso lo llamó Louvet. Desde el Senado, Waldeck-Rousseau se había encargado de apurar la investigación, había influido, había estado metido, digamos, en este asunto, y aquel involucramiento lo llevó en cierta manera, al máximo cargo parlamentario, el de primer ministro. Mientras asumía su cargo, en junio de 1899, Dreyfus era absuelto. Sin embargo, la historia no termina aquí, podía haber terminado aquí, pero faltaba más. Quien había determinado la inocencia de Dreyfus era la Cámara de Casación, es decir, la justicia civil y, si se quiere, en cierta forma, el gobierno de la Tercera República, con una clara influencia del Poder Ejecutivo. El ejército, contrariamente, se posicionó como contrapoder, digamos. No daba el brazo a torcer y decidió incluso reabrir el caso en su propio fuero. Lo hizo inmediatamente, en agosto de 1899, y en septiembre lo volvió a juzgar a Dreyfus. Y lo condenó. Lo condenó en la ciudad de Rennes, en un segundo juicio, con el propio Dreyfus presente en el juicio, que por cierto ya había vuelto a Francia, obviamente no estaba encerrado en la Guayana, había sido absuelto y todo eso, se había reencontrado con sus familiares. Pero a fines de 1899 lo llevan de vuelta a un juzgamiento militar y había sido vuelto a ser condenado a prisión. En cierta forma, el poder militar estaba desafiando al gobierno, asumiendo que el gobierno lo había desafiado primero al fallar a favor del acusado, que se había metido en cierta forma en su estamento. El propio presidente de la República, Émile Louvet, no quiso más problemas con esto, fue convencido también por su ministro, por Rousseau, y firmó un decreto de indulto el 19 de septiembre de 1899, ya para terminar con esta historia. Seguía siendo, por supuesto, un enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, una hostilidad que crecería durante los siguientes años constantemente. Había un recelo además constante entre el ejército y el gobierno durante la Tercera República. La prensa antisemita, pero en general la prensa nacionalista, no dejó de retomar una y otra vez el caso Dreyfus. En apenas 5 años, como vemos, entre 1894 y 1899, la Tercera República había temblado en sus propios cimientos. La debilidad externa demandaba un mayor nivel de nacionalismo en sangre en la política y así se plasmaba en la prensa, en los medios, en la sociedad. En esos años había una tremenda carrera armamentística también frente al Imperio Alemán, el gran verdugo de la época para los franceses. Mientras se rearmaban las potencias, Francia mantenía una celosa mirada al ejército. Se lo observaba como demasiado conservador para una república liberal. Pero al fin y al cabo era desde el ejército de donde podía salir una hipotética venganza, ¿no?, contra los alemanes. No se podía desde otro lado, si no es por la fuerza, no lo es. El gobierno, desde la política, intensificó su presencia en el ejército y lo fue depurando desde adentro cada vez que encontraba algo que no le gustaba. Desató un suceso posterior, en 1905, conocido como el escándalo de los ficheros masónicos, un caso de persecución a todo aquel que no gustaba en el gobierno, a todo militar, persecución a
personas de derecha, básicamente, a católicos, a monárquicos, a conservadores, que entraban al ejército por ese sentimiento de una futura venganza contra los alemanes, pero no estaban contentos para nada con la República. Pero bueno, esto merece un capítulo aparte. Lo que no frenó en los ojos de la sociedad francesa fue el nacionalismo, y por lo tanto el antisemitismo en cierta forma. Tanto los jueces como el gabinete del presidente Louvet fueron cuestionados por los nacionalistas y por la prensa después de indultar a Dreyfus. El propio primer ministro, Waldeck-Rousseau, que fue un personaje también muy importante, era apuntado por algunos periódicos como el responsable directo de la debilidad nacional que mostraba Francia, y también de quien había desaprovechado la oportunidad de que Francia se librase finalmente de los judíos. Hay una caricatura, por cierto, que creo que vale la pena que la vean, la estoy mostrando ahora en YouTube, que fue publicada en 1903, con el caso todavía fresco. El diario nacionalista La Bastilla lo publicó a este dibujo. En el dibujo aparece el presidente del gobierno, el primer ministro, quiero decir, Rousseau, que mencionamos, siendo coronado como emperador de los judíos. Dice textualmente, emperador de los judíos, príncipe electo de los caimanes francmasones. Coronado por el gran rabino de Francia, Sadoc Khan. Los testigos son los políticos pro-Dreyfus, entre los que se encuentra el propio capitán, el propio Dreyfus, ahí en la pintura. Al fondo en la tribuna se puede ver además a un banquero judío muy conocido, Alphonse Rothschild, acompañado del presidente de la República, Émile Louvet. Bueno, creo que esto ilustra bastante bien los ánimos aún caldeados de antisemitismo, a pesar de la demostración de la inocencia de Dreyfus. Pero bueno, donde más retumbó el caso de Dreyfus no fue solamente en Francia, por supuesto fue el gran origen del caso, pero en toda la comunidad judía de Europa, que había seguido con detenimiento este asunto, fue donde más se sintió. Cualquier judío estaba acostumbrado a vivir de forma separada en el resto de las sociedades europeas históricamente, ¿no? En algunos casos con mayor o menores libertades. Pero lo de Dreyfus fue el espejo de que aquello podía pasarle a cualquiera. Incluso en un lugar donde no había muchos judíos estadísticamente hablando, como vimos al principio. Y en las esferas de la intelectualidad judía, el hecho de Dreyfus causó mucha agitación. Una agitación nacionalista, claro. Por eso digo de la intelectualidad, que desde allí era donde salía, desde los ilustrados, digamos, del siglo XIX. Ya había sido una cuestión planteada previamente, además, entre el pueblo hebreo. Vimos lo de Napoleón. Parecía lógico pensar que si los judíos eran rechazados en el apogeo nacionalista europeo, ¿por qué no podrían crear ellos su estado propio, tener su propio apogeo nacionalista? En gran parte fue lo que ocurrió. Muchos intelectuales ya venían planteando la idea de un estado-nación en la tierra prometida. Se deslizó con Napoleón, como vimos al principio, y quedó madurando, quedó picando. No es casualidad que en 1896, en pleno caso Dreyfus, el escritor alemán judío Theodor Herzl publicó el libro El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía. Theodor Herzl se convirtió en la figura capital del sionismo. Hoy día es considerado el gran divulgador y organizador del Estado. Un año después, en 1897, después de su publicación, lideró la creación de la Organización Sionista Mundial. La fundación y su primer congreso tuvo lugar en Suiza, en la ciudad de Basilea, y Herzl fue su primer presidente. Sin embargo, Herzl no fue el primero en hablar de los judíos como una nacionalidad. Algunos autores previos, como fue el caso de Moses Hess, plantearon la necesidad de moldear los rasgos que unían a los judíos de todo el mundo en un solo territorio, en una sola nación. Moses Hess fue muy leído en Europa en su tiempo. Había nacido en 1812 en la ciudad de Bonn, en el oeste alemán, pero en tiempos donde Alemania estaba invadida por Francia, es decir, la ciudad en el momento que nació Hess era de dominio francés, de dominio napoleónico, básicamente. Escribió Hess durante toda su vida como un filósofo típico de la época, con las ideas nacionalistas del momento. Su obra más emblemática fue Roma y Jerusalén, el último problema nacional, publicado en 1862.
Allí sugería que la creación de un Estado-nación para los judíos debía nacer en Palestina. Moses Hess creía que Francia podía ayudar a la comunidad judía a crear ese ansiado Estado en Jerusalén. Tenía de alguna forma esa idea fantasiosa de la era napoleónica, ¿no? Hess terminó muriendo en París, de hecho, para que se vea sus conexiones con los franceses, con muchos vínculos franceses, en 1875, y por ende no llegó a presenciar el caso Dreyfus porque quizás hubiera cambiado de opinión, ¿no? Otro autor que podemos mencionar se llama Leon Pinsker, un médico polaco en este caso y activista judío, que aunque no llegó tampoco a conocer el caso Dreyfus, porque murió antes, en 1891, sí vio el creciente antisemitismo europeo, a causa, claro, del nacionalismo. Llegó a presenciar incluso algunas persecuciones en el Zarato de Polonia, un estado sujeto al Imperio ruso. Su ensayo más importante provino de su visita a Europa Occidental, donde vio los mismos ánimos. Publicó este ensayo, una autoproclama, en 1882, un panfleto más que nada, en Alemania lo publicó, que se llamaba Autoemancipación, así simplemente. Se alentaba allí a los judíos a luchar por la independencia y por la consolidación de una conciencia nacional para recuperar la patria israelí. Los argumentos, las ideas de que la única salvación, la única solución para los judíos que sufrían las unificaciones de aquel momento, las unificaciones nacionalistas, era impulsar una propia, y aquello llevó a concretar las primeras olas migratorias a la región de Palestina. Entre los primeros colonos judíos que fueron llegando a la provincia otomana, puede señalarse el establecimiento de comunidades procedentes de Europa Oriental, especialmente del Imperio Ruso, que como vimos era donde más se concentraban. Las sucesivas olas migratorias se conocen como Aliyá, y la primera tuvo lugar en este contexto mencionado, entre 1882 y 1903, 20 años aproximadamente, con la llegada de 35.000 judíos a la zona actual de Israel. Esa fue la primera Aliyá. La segunda Aliyá tuvo lugar inmediatamente. Se data entre 1904 y 1914, con 40.000 inmigrados a Israel. El nacionalismo judío, como vemos, ya estaba en su apogeo. Ya estaba llevándose a la práctica. Los movimientos migratorios eran voluntarios ya a esta altura. Y aunque la mayoría de estos 80.000 aproximadamente, de estos primeros colonos que llegaban a Israel, no provenían de Francia directamente, hay que decir que la administración de estos viajes sí era impulsada y gestionada por aquellas organizaciones sionistas que habían salido a la luz a partir de lo que había pasado con Dreyfus. Por esas comunidades, por esas hermandades europeas, que veían en la Organización Sionista Mundial, así llamada, por cierto, y creada por Herz, un padre de la nueva nación, una estructura, una hermandad de la patria, ¿no? El caso Dreyfus tranquilamente pudo haber sido un detonante, pero si seguimos la secuencia de los hechos y las publicaciones y demás, nos damos cuenta que el devenir era inevitable. La idea nacionalista estaba tan impregnada en un francés, en un alemán, en un ruso, como en un judío. Por eso el affaire Dreyfus, más que un detonante, fue una foto que mostraba cómo la cresta del nacionalismo judío había disparado el camino de Israel, y que a través de las distintas olas inmigratorias no descansaría ni un minuto hasta la creación definitiva del Estado, por intermedio de la ONU ya en 1948. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo aquí en Historiópolis, un capítulo que hacía rato que venía pensando por el tema de Israel, que siempre está en pantalla en la actualidad y por las lamentables guerras que se desarrollan en aquella región. Así que aquí está un capítulo sobre Dreyfus, que por cierto también me lo habían pedido en aquel episodio de la Tercera República Francesa. Hay mucho más para analizar, por supuesto, nos quedamos solo con el caso y con las consecuencias inmediatas. Por supuesto, el camino del siglo XX también merece una atención aparte, ¿no? Por supuesto, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial principalmente, hasta llegar a la creación del Estado, ¿no? Muy bien, entonces aquí cerramos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invito a que si les gustó el capítulo le den like, así que si no están suscritos al canal, se sumen a Historiópolis.
Y sin más, me despido aquí invitándolos a que nos encontremos el próximo sábado, ya para un nuevo episodio de Historiópolis. Muchas gracias a todos y espero que anden muy bien.